Cierto día, un hombre de mediana edad que se autodenominaba un hombre ridículo caminaba por las calles cuando decidió que esa misma noche pondría fin a su propia vida. Sentía que, de repente, ya no tenía la menor importancia que existiera un mundo o que no existiera absolutamente nada en ningún lugar. La rabia que hasta entonces había sentido hacia el mundo y las personas se transformó en un sentimiento de total apatía hacia todo lo que lo rodeaba. Mientras regresaba a casa, una niña lo detuvo de repente para pedirle ayuda. Su madre estaba a punto de morir. Sin embargo, el hombre intentó asustarla y le dijo que lo dejara en paz. Pero cuando llegó a casa, con el revólver en la mano y a punto de cometer el acto, una nueva sensación comenzó a perturbarlo. Se avergonzó de haber asustado a aquella niña y empezó a sentir compasión por ella y por su madre, que se encontraba al borde de la muerte. El hombre ridículo quedó confundido. ¿Cómo podía sentir vergüenza y compasión si el mundo había perdido todo sentido y, además, en pocos minutos él mismo dejaría de existir? En ese instante le pareció evidente que, mientras permaneciera con vida, todavía era capaz de sufrir, enfadarse o avergonzarse de sus propios actos. Ese pensamiento lo llevó a imaginar una situación diferente. ¿Qué ocurriría si hubiera vivido en la Luna, en Marte o en otro mundo y allí hubiera cometido el mismo acto deshonesto y cruel contra aquella niña? Si luego fuera expulsado de ese planeta y terminara en la Tierra, conservando el recuerdo de lo que había hecho, ¿acaso le resultaría todo igualmente indiferente? Mientras meditaba sobre estas ideas, encadenando un razonamiento tras otro, se quedó dormido sobre la mesa y comenzó a soñar. Todos aquellos sentimientos despertados por la niña fueron proyectados en su sueño. Entonces, se encontró en una especie de archipiélago paradisíaco. El mar tenía un color esmeralda, los árboles eran altos y extraordinariamente hermosos, y los seres humanos que habitaban aquellas islas vivían en un profundo amor mutuo. Poseían una sensibilidad intuitiva tan desarrollada que podían comprenderse sin necesidad de hablar. Bastaban las miradas y el lenguaje del cuerpo para entenderse. El propio soñador describe ese conocimiento superior como una comunión completamente altruista y amorosa entre unos y otros, y con todo lo que existía. El hombre ridículo quedó sorprendido porque, aún sin ciencia, sin progreso y sin el conocimiento racional propio de los hombres de la Tierra, los habitantes de aquel paraíso parecían ser más felices que cualquier ser humano. Vivían libres de deseos y, aún así, permanecían serenos. No anhelaban ningún conocimiento sobre la vida, y pese a ello, se sentían plenamente realizados. Sin ciencia ni conocimiento racional, sabían perfectamente cómo vivir entre ellos. Aquellos habitantes parecían no poseer una conciencia individual tal como la conocemos, y por eso, no manifestaban vanidad ni miedo ante la muerte. Fue entonces cuando el hombre ridículo comprendió que se encontraba en el paraíso anterior al pecado original, cuando los seres humanos aún no habían sido corrompidos por el egoísmo ni por la vanidad. Sin embargo, cuando el soñador comenzó a conversar con los habitantes de aquel mundo, descubrió que él mismo había sido la semilla del mal que dio origen al sufrimiento en ese paraíso. Él era la causa del pecado original, la serpiente que había tentado a aquellos seres humanos mediante sus preguntas y sus cuestionamientos. El hombre ridículo les enseñó a mentir, de la mentira surgió la voluptuosidad, un intenso placer sensual, y después comenzaron a anteponer sus propios intereses a los de los demás. Del egoísmo nació el celo, del celo, la crueldad, y de la crueldad, la violencia. Cuando ocurrió el primer asesinato, todos quedaron horrorizados, entonces comenzaron a dispersarse y a separarse. De esa separación surgieron alianzas y luchas por el poder, quienes se negaban a unirse a determinado grupo eran considerados enemigos. De ese sentimiento de pertenencia a un grupo nació el honor, y cada alianza levantó su propia bandera. Así comenzó la lucha por la separación y la autonomía, nació el sentido de la individualidad, de lo que era suyo y de lo que pertenecía a los demás. Empezaron a hablar lenguas diferentes y, ante las nuevas posibilidades que surgieron a partir de ello, desarrollaron la ciencia y el conocimiento. Entonces adquirieron conciencia del mal, y después de reconocer su existencia, comenzaron a hablar de fraternidad, igualdad y libertad. Cuando se convirtieron en criminales, concibieron la justicia y crearon códigos de leyes para preservarla, llegando incluso a inventar la guillotina para asegurarse de que esas leyes fueran respetadas. Llegó un momento en que los habitantes de aquel antiguo paraíso olvidaron por completo que alguna vez habían conocido la felicidad plena,
Aún así, seguían deseando recuperar la inocencia y la felicidad de los niños. Convirtieron ese deseo en un objeto de adoración y comenzaron a construir templos y a rezarle a su propia idea, mientras al mismo tiempo estaban convencidos de que ese anhelo jamás podría hacerse realidad. Sin embargo, eran plenamente conscientes de que el egoísmo y la vanidad seguían dominándolos. El hombre ridículo les preguntó a los habitantes de aquel antiguo paraíso si, en caso de que fuera posible y alguien tuviera la capacidad de devolverlos a aquel estado de inocencia y felicidad del que él los había privado, desearían regresar. Uno de los habitantes respondió que, aunque ahora conocían la envidia, la mentira y la vanidad, también poseían la ciencia y que, gracias a ella, volverían a encontrar la verdad. No necesitaban a ningún ser omnipotente y misericordioso que los juzgara por sus actos. Fue entonces cuando el hombre ridículo comprendió el enorme cambio que había ocurrido en la forma de pensar de los habitantes de aquel antiguo paraíso. Habían llegado a valorar más la conciencia de la vida que la vida misma. Amaban más el entendimiento que el sentimiento, amaban más la idea de saber cómo alcanzar una vida feliz que vivir realmente una vida feliz. La desesperación se apoderó del hombre ridículo, pues había sido él quien había iniciado todo aquello. Lleno de culpa, pidió que lo clavaran en una cruz y le permitieran cargar sobre sí todo el sufrimiento de la humanidad. Pero lo único que hicieron los demás fue reírse de él y decirle que ya no creían en esa idea de la redención. Finalmente, le anunciaron que se estaba convirtiendo en un peligro para ellos. Sin embargo, en lugar de crucificarlo, lo llevarían a un manicomio. Fue entonces cuando el hombre ridículo despertó y su sueño desapareció. A partir de ese momento perdió por completo el deseo de quitarse la vida y experimentó una profunda transformación. Su nuevo propósito consistía en combatir aquella idea que había escuchado en el sueño, que la conciencia de la vida era superior a la vida misma y que el conocimiento de la felicidad era superior a la felicidad. La historia que acabo de contar es un resumen del relato El sueño de un hombre ridículo, escrito por Dostoyevsky y publicado en 1877. En este relato, Dostoyevsky nos muestra un aspecto oscuro del despertar de la conciencia humana. A medida que el ser humano fue desarrollando una identidad cada vez más individual, es decir, tomando conciencia de sí mismo como un individuo separado del grupo, su autoconciencia terminó dando origen al egoísmo. Y ese egoísmo dio lugar a un mundo en el que las instituciones creadas por el hombre representan un intento de reconstruir falsamente todo aquello que se perdió tras el despertar de la conciencia. Antes de desarrollar esa conciencia, amábamos sin saber qué era el amor, ayudábamos a los demás sin saber qué era la caridad y vivíamos con tranquilidad sin preguntarnos qué era la felicidad. El conocimiento de esas experiencias hizo que comenzáramos a interesarnos más por la conciencia de poseerlas que por vivirlas realmente. El despertar de la conciencia comenzó cuando el ser humano rompió su identificación inconsciente e instintiva con el grupo al que pertenecía, hace miles de años. Durante gran parte de la historia de la humanidad, los seres humanos vivieron en un estado primordial. La conciencia de cada individuo era una sola con la de su tribu y con la naturaleza. El mundo era como una gran madre, símbolo de ese estado de fusión entre el yo y el mundo. Ese estado también suele compararse con la primera etapa de la infancia y con las culturas arcaicas que vivían en profunda comunión con la naturaleza. El símbolo del Uroboros, la serpiente que se muerde la cola, representa precisamente esa totalidad indiferenciada y el ciclo de permanencia inconsciente. La conciencia comienza a emerger cuando el ego lucha por diferenciarse del inconsciente. Aquí aparece la figura del héroe, que representa precisamente a quien logra vencer las fuerzas del inconsciente, generalmente simbolizadas por un dragón. La travesía del héroe, descrita por el mitólogo del siglo XX Joseph Campbell, representa el enfrentamiento del ego despierto con sus propias fuerzas psíquicas, aquellas que intentan impedir su autonomía y su diferenciación para mantenerlo en un estado de inconsciencia. Sin embargo, junto con el despertar de la conciencia también surgieron las dificultades que la acompañan. Dos de las más importantes son la inflación del ego y el desarrollo unilateral de la personalidad. La inflación del ego es un estado psíquico en el que la conciencia se expande de manera desproporcionada y desarrolla un sentido exagerado de importancia, poder y grandeza. Eso es precisamente lo que ocurre cuando, en su sueño,
El hombre ridículo lleva a los habitantes del paraíso a volverse vanidosos y orgullosos, hasta el punto de valorar más sus propias teorías sobre cómo vivir la vida que la experiencia de vivirla realmente. La inflación del ego también ha sido representada a lo largo de la historia mediante diversos mitos. Un ejemplo es el mito de Ícaro. Cuando el padre de Ícaro construye unas alas para escapar del laberinto, Ícaro, embriagado por una sensación de omnipotencia provocada por aquellas alas que simbolizan la libertad, se acerca demasiado al sol. Como consecuencia, la cera que mantenía unidas las alas se derrite y termina cayendo al mar. Pero la inflación del ego no solo aparece en los mitos, también puede manifestarse en artistas e intelectuales que, al acceder a las imágenes de su inconsciente y descubrir aquello que nadie más había visto, llegan a sentirse superiores a los demás. La otra gran dificultad que surge con el despertar de la conciencia es el riesgo del desarrollo unilateral de la personalidad. Carl Jung describió este problema como un proceso en el que una persona se identifica excesivamente con un solo aspecto de su psique, descuidando otras partes esenciales de ella. Esto conduce a un desequilibrio psicológico, porque la individuación, que Jung considera el objetivo del desarrollo psicológico, es decir, la integración de todas las partes de nuestra psique, exige comprender todos nuestros aspectos, incluido el inconsciente y nuestra parte más destructiva y relegada. Un ejemplo de este desarrollo unilateral de la personalidad puede verse en la figura del intelectual rígido, que solo valora la lógica y desprecia las emociones, el arte o la espiritualidad, convirtiéndose en una persona fría y desconectada de los demás. Pero el desarrollo unilateral también aparece en quien busca únicamente experiencias místicas, afirma que todo en la vida es simbólico y descuida la realidad práctica, lo que puede conducirlo a la ilusión o al fanatismo. Este pensamiento unilateral es precisamente lo que Dostoyevski denuncia en su relato, cuando los seres humanos van perdiendo progresivamente su sentido intuitivo y conceden la supremacía absoluta a la razón. Esa capacidad intuitiva, es decir, la facultad de comprender e identificar sensaciones y realidades sin depender de la razón ni de las evidencias, era precisamente la que se encontraba plenamente desarrollada cuando los hombres vivían en el paraíso, amaban sin necesidad de saber qué era el amor fraternal. Cuando la intuición y la sensibilidad fueron dejadas de lado, y los seres humanos se orientaron exclusivamente hacia la razón y el pensamiento, comenzaron el caos y el desorden. Cuanto mayor sea la tendencia unilateral de la conciencia, mayor será la compensación que ejercerá el inconsciente para intentar restablecer el equilibrio de la psique. Esa compensación puede manifestarse en forma de resistencia, perturbaciones emocionales o incluso neurosis. Cuanto más insiste el ego en mantener una actitud unilateral, con mayor fuerza el inconsciente intentará compensar ese desequilibrio. Sin embargo, como esa compensación actúa de manera inconsciente, se manifestará por caminos que escapan a nuestro control. En este sentido, todo aquello que resulte incompatible con nuestra actitud consciente será relegado al inconsciente y dará origen a lo que Jung denominó la sombra. La sombra representa los aspectos reprimidos o desconocidos de nuestra psique. Precisamente porque permanecen ocultos, suelen despertar cierto temor cuando intentamos enfrentarnos a ellos. Y cuando no somos conscientes de ese potencial oscuro que existe dentro de nosotros, tendemos a proyectarlo sobre el mundo, creyendo que esos contenidos provienen del exterior. Eso fue exactamente lo que hizo el hombre ridículo durante su sueño. En su arrogancia, fue incapaz de reconocer que llevaba dentro de sí el potencial destructivo que terminaría contaminando el mundo paradisíaco al que había llegado. Su propia sombra, su pesimismo, su orgullo y su falta de fe, se proyectó sobre aquella sociedad inocente, conduciéndola a la degradación moral. Aunque la sombra forma parte de la naturaleza humana, la gran mayoría de nosotros permanece deliberadamente ciega ante su existencia. Ocultamos nuestras cualidades negativas no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Por eso, muchas veces criticamos y condenamos a otras personas para asegurarnos de que nuestra atención no se dirija hacia nuestros propios defectos y tendencias destructivas. En otras palabras, proyectamos en los demás aquello que no queremos reconocer en nosotros mismos. Quienes dependen excesivamente de esta proyección para protegerse de su propia sombra pasan toda la vida buscando chivos expiatorios o personas a quienes culpar. Sin embargo, este fenómeno también puede extenderse al ámbito colectivo. La sombra no pertenece únicamente al individuo,
también forma parte del inconsciente colectivo, que contiene los aspectos reprimidos de toda una cultura o de una civilización. Cuando una sociedad proyecta sus miedos y defectos sobre un enemigo externo, ya sea un grupo étnico, político o religioso, puede terminar justificando la persecución y la violencia. Eso fue precisamente lo que ocurrió en gran parte del siglo XX durante el ascenso de los regímenes totalitarios. Los regímenes totalitarios buscaban constantemente chivos expiatorios para justificar sus masacres. Jung sostenía que la guerra es un síntoma del fracaso de la humanidad para integrar su propia sombra. En lugar de reconocer los impulsos destructivos que existen dentro de sí misma, la civilización proyecta ese mal sobre los demás y lo combate mediante la violencia. Cuando las personas se identifican ciegamente con una ideología o un movimiento político, dejan de reflexionar de forma crítica y proyectan sus miedos sobre la figura de un enemigo. De ese modo, llegan a permitir atrocidades que jamás cometerían de manera individual. Tomar conciencia de nuestra propia sombra es el primer paso para evitar proyectarla sobre los demás. Eso fue precisamente lo que le ocurrió al hombre ridículo, quien llevó la destrucción y el caos a aquel mundo paradisíaco porque no fue capaz de reconocer que esa destrucción ya existía dentro de él. Sin embargo, la sombra no está compuesta únicamente por aspectos destructivos, también es el depósito de todo aquello que permanece inconsciente en nosotros. La sombra es la clave para descubrir nuestra creatividad y desarrollar una mayor confianza frente a las situaciones que tememos, porque todo aquello que nos provoca miedo forma parte de ella y necesita ser comprendido. La ira, por ejemplo, puede ser claramente destructiva. No obstante, cuando se canaliza de manera adecuada, puede darnos la capacidad de aprender a decir no, establecer límites saludables y reunir el valor necesario para poner fin a relaciones desgastantes. Al despertar de su sueño, el hombre ridículo experimenta una auténtica transformación, logra integrar su sombra y tomar conciencia de su lado más oscuro. Entonces vive un profundo momento de revelación, comprende su responsabilidad moral frente a su propia vida y decide consagrarse al bien. Ese es el momento culminante del proceso de individuación descrito por Jung, cuando la persona supera su fragmentación interior y encuentra un propósito de vida auténtico. En el fondo, todos tendemos hacia el bien, sin embargo, como nuestras pasiones y nuestra voluntad pueden desordenarse a lo largo de la vida, a veces terminamos persiguiendo un mal creyendo que se trata de un bien. En ese sentido, el hombre ridículo comprendió que el pecado que había introducido en aquel mundo dependía de su propia mala voluntad, de una voluntad desordenada y de una sombra que no había sido integrada en su conciencia. Esta idea coincide con la explicación de San Agustín sobre el origen del mal moral. Según San Agustín, la voluntad humana siempre tiende hacia el bien, porque el ser humano fue creado por Dios, y todo lo que Dios crea es bueno. Sin embargo, existen muchos bienes creados, y todos ellos son bienes limitados. La voluntad puede orientarse hacia cualquiera de ellos y, al alterar el orden jerárquico que les corresponde, terminar otorgando mayor importancia a las cosas mundanas que a Dios, prefiriendo los bienes inferiores a los bienes superiores. De este modo, el mal en el mundo surge no porque exista un único bien, sino porque existen muchos bienes entre los que debemos elegir, y con frecuencia elegimos de manera equivocada. El mal moral, es decir, nuestros pecados, consiste precisamente en preferir un bien inferior en lugar del bien supremo. Según San Agustín, el libre albedrío, por ejemplo, es un gran bien. Gracias a él, somos capaces de amar libremente, sin ser obligados. Pero esa misma libertad también nos permite elegir el mal, aun conociendo el bien. Por lo tanto, el mal moral creado por nosotros no es más que un mal uso de ese gran bien que es el libre albedrío. Sin embargo, a medida que tomamos conciencia de nuestra sombra, vamos educando cada vez más nuestra voluntad. Comprendemos que nuestros vicios y nuestras tendencias reprimidas son precisamente aquello que genera el desorden interior. Y, al reconocerlo, podemos orientar nuestra actitud hacia una vida cada vez más significativa. Esa vida con sentido puede expresarse de muchas maneras, dedicándonos a un trabajo, amando profundamente a otra persona, encontrando un propósito en un sufrimiento inevitable o volviendo nuestra mirada hacia Dios. Tal como nos enseña San Agustín, los hombres salen a admirar las cumbres de las montañas, las enormes olas del mar, el amplio curso de los ríos, la vasta extensión del océano y el movimiento de los astros, pero se olvidan de sí mismos.